una noche más con todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Qué lindo miércoles, ¿verdad? Qué lindo miércoles de oración, testimonio y más oración. Porque la oración, mis hermanos, es la llave de comunicación con nuestro Padre Celestial. Así que en esta noche vamos a dar cierre, ¿verdad? A lo que ha sido esta semana de oración, que ha sido una semana de oración enfocada en cómo nosotros como cristianos, muchos de nosotros ya cristianos maduros, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros somos cristianos maduros, ¿verdad? Como muchos de nosotros, pues entonces siendo ya cristianos maduros, tenemos que enfocarnos en vivir una vida plena en Cristo Jesús. Es decir, no una vida cristiana a medias, ¿verdad que no? No una vida cristiana en los tiempos buenos, ¿verdad? No una vida cristiana cuando las cosas van bien, ni mucho menos una vida cristiana por momento, por circunstancias. Porque pleno, ¿qué decíamos el primer día? Que la palabra plena o plenitud se refería a algo cabal, completo. ¿Se acuerdan? Entonces, esa ha sido la exhortación central de esta semana, de cómo una vida plena en Cristo, yo debo de demostrarla en todo escenario. Amén. En todo escenario. Sí, hermano. Cuando tú estás en la fila de un banco o cuando tú estás en cualquier fila, en cualquier momento incómodo, con calor y con una diligencia apremiante que hacer, y alguien astutamente te roba el turno, te quiere robar el turno, no necesariamente tú tienes que dejarte robar ese turno, ¿verdad que no? Pero tú tienes que mostrar, aún en ese momento de impotencia, aún en ese momento que una persona maleducada te pisa o te empuja, tú tienes que demostrar que tú tienes una vida plena en Cristo. Y plena es que Cristo está contigo incluso en ese momento. Y si Cristo está a mi lado, yo soy consciente de que Cristo está conmigo, yo no voy a actuar como actúa el mundo, ¿verdad que no? ¿Cómo yo tengo que actuar con esa persona que me desafía? Tengo que actuar con amor. ¿Cómo hay que actuar? Con amor. ¿Han notado que la vida cristiana del nuevo hombre es una vida que va completamente contraria a tu ser natural? Contraria al hombre viejo que mora en nosotros. ¿Lo notan, verdad que sí? Porque ¿cuál es el instinto natural frente a un ejemplo como el que acabo de poner? ¿Cuál es el instinto natural? Molestarte, ¿verdad que sí? Y darle un ubicatex, como decimos, a esa persona, ¿verdad que sí? Ese es el instinto natural del viejo hombre. Sin embargo, en ese momento de impotencia frente a la injusticia, frente a la falta de educación, frente a la falta de consideración y como decimos los dominicanos, que nos quieren tomar por tontos con P, ya todo el mundo sabe lo que dije. Entonces, en ese momento, yo también tengo que demostrar que Cristo mora en mi vida. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo Cristo actuaría? ¿Cómo Cristo reaccionaría frente a un escenario como ese? Amén. ¿Creen ustedes que esa pregunta es útil para nuestra vida? ¿Cómo reaccionaría el Señor frente a este escenario? ¿Es útil esa pregunta? Es útil, porque nosotros conocemos parte importante de la vida de Cristo gracias a los evangelios y conocemos el carácter de Jesús. Así que hermano, fíjese cómo hemos intentado hacer el esfuerzo de esto, siempre compararlo y llevarlo con la vida diaria, del día a día. Es que la vida plena en Cristo es todos los días en el trabajo. Cuando el compañero
por una razón u otra me quiere echar para el medio para que yo quede mal y el que brille sea él. ¿Alguien alguna vez ha tenido un compañero de trabajo que se quiere abrogar todo el mérito para sí? Pero el que hizo el trabajo fue ¿quién? Usted. ¿Usted no le ha pasado eso nunca? Y no necesariamente en el trabajo, en cualquier otro escenario. En la universidad, por ejemplo, a veces hay un compañero o compañera que quiere hacer creer a la maestra o maestro que el que más trabajó fue él o ella, que el que mejor lo hizo. Sin embargo, usted sabe bien cómo fue que eso se hizo, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese cómo la vida cristiana no es una vida de cuento, de historia, de venir al templo y buscar una historia de hace 3000 años. La vida cristiana es el día a día, tú y yo en la calle, tú y yo en la casa, tú y yo en el trabajo, tú y yo en la universidad, tú y yo en la casa haciendo los quehaceres del hogar con esa vecina o ese vecino ruidoso. Esa es la vida cristiana que el Señor Jesucristo predicaba en los evangelios. A veces hay personas que se pueden confundir con esto. Hay personas que pueden llegar a creer que la vida cristiana es una vida de cuento, una vida de historietas, de historias entretenidas, como todas esas historias maravillosas que se narran en la Biblia del rey David, Goliat, el pueblo de Israel, Jericó, la tierra prometida. Sí, estas son historias maravillosas que se escribieron para nuestra enseñanza, pero la vida cristiana va mucho más allá que esas historias. Porque si las historias se quedan en historias, entonces, si las historias se quedan en historias, yo puedo leer cualquier libro de historia. Y eso fue parte del mensaje central de Jesús. Y es por esto, mis hermanos, que quise arrancar una vez más la noche de hoy con este tipo de reflexión de lo que estamos tratando de resaltar durante estos días de la semana de oración. Así que como de costumbre, mis hermanos, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por este día. Gracias por los desafíos, pruebas, dificultades, Señor, que tuvimos. Y gracias porque tu mano de amor y tu mano bondadosa nos sacaron de todas ellas. Gracias porque por ti estamos aquí en esta hora, en este lugar. Gracias, Jesús, porque eres fuerte, porque eres maravilloso, porque solo en ti confiamos, Señor, y eres nuestra única esperanza. Perdona mis pecados, Señor, así como el pecado de toda tu iglesia. Transfórmanos, Padre amado, y ayúdanos a pronto verte en la Canaán celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta noche, como un pilar también de una vida plena en Cristo, vamos a ver otro, otra manera, digamos, eh, otro de estos pilares, otras de estas características importantísimas en la vida del cristiano. Y en esta noche queremos hacer énfasis en, ya vimos la predicación, ¿verdad que sí? Muy importante la predicación, hemos hablado de ella, pero queremos también abordar la testificación. Amén. ¿Qué cosa dije? La testificación. Y la palabra de Dios está llena de ejemplos de la testificación. Así que rápidamente cualquier persona que se haya leído un poco la palabra de Dios sabe que la oración, el estudio de la palabra, la predicación y la testificación son los 4 pilares fundamentales de la vida del cristiano. Si usted no testifica, si usted no testifica, es un indicio negativo
de el amor, la paz, la alegría y la obra transformadora que Jesucristo ha hecho en mi vida. Es un mal indicio, porque cuando Cristo transforma mi vida, parte importantísima de esa predicación es la testificación. Como todos nosotros sabemos, en la mayor predicación es ¿cuál? La que se da a través de nuestro testimonio. ¿Hay alguna mejor que esa? Esa es la mejor de todas. Así que la testificación es sumamente importante. Ahora bien, mis hermanos, si usted y yo coincidimos en esto, es válido preguntarnos entonces, ¿qué es la testificación? ¿En qué consiste la testificación? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de testificación, cualquiera puede levantar la mano y decir su parecer. Amén, mi hermana. ¿Quién más dice algo? Muy bien, mi hermana, muchas gracias. ¿Quién más dice algo acerca de la testificación? ¿Qué es que usted entiende por eso? No la levanten todos juntos. Así que es eso, hermano, eso es lo que han dicho las dos hermanas. Usted y yo testificamos acerca de la obra transformadora que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese acto de testificación va acompañado de la predicación y viceversa, la predicación de la testificación. Porque como hemos insistido durante estos días, si yo te voy a hablar de cuán lindo y cuán dulce es el Señor, yo tengo que mostrarte por qué, ¿verdad que sí? Y yo te doy mi testimonio. Yo te doy mi testimonio. Mira, mi vida antes de Cristo era así, así, así. Después que yo recibí al Señor, mi vida ha cambiado para bien de esta manera, así, así, así. Esto es un ejemplo importante de testificación. Bien, en los evangelios hay un sinnúmero de ejemplos de testificación. Cuando, cuando Jesús hacía una obra importante, un milagro en las personas, ¿alguien recuerda algún ejemplo de testificación en los evangelios? ¿Qué pasaba cuando Jesús usualmente, verdad? Usualmente, ¿qué pasaba cuando Jesús hacía un milagro por cualquier persona? ¿Qué sucedía? ¿Alguien recuerda? Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, mi hermana querida. ¿Quién más recuerda un episodio donde alguien tocado por el Señor, al Garadeno, Jesús lo mandó a testificar? Él quería seguir a Cristo, pero Jesús le recordó que en este momento para él y para el Evangelio lo mejor era que él testificara. Pero habían gente, y yo quiero que hagamos un poquito de memoria, que Jesús le decía que se callara, que no dijera nada, que por ejemplo fuera al templo como ordenaba la ley de Moisés, que diera la ofrenda del lugar, ¿verdad que sí? Y ya, y que no dijera nada. ¿Recuerdan ese caso? ¿Y qué hizo esa persona? ¿Qué fue lo que hizo realmente? Se cayó como Jesús le dijo. No se cayó en lo absoluto, mis hermanos. Así que en esta hora yo traigo en la palabra de Dios varios ejemplos. Miren, en el capítulo 7 de Marcos, Jesús sana a un sordo mudo. A un sordo mudo. Ni oía ni hablaba. Después que Jesús hace ese grandioso milagro, dice el relator Marcos, y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Yo doy gloria a Dios por eso.
Porque a eso es lo que la iglesia de Cristo está mandada a hacer, a divulgar cuán grandes cosas Cristo ha hecho. En este escenario hay una razón por la que Jesús no quería. Hay una razón que en ese contexto Jesús no quería. Pero ese no es el tema del mensaje de esta noche. Si lo explico, me estaría pasando a otro tema. Pero en nuestro tiempo, ¿cuál es la exhortación de la iglesia en nuestro tiempo? Que no podemos callar, mis hermanos. No podemos, ¿qué cosa? Callar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Hay, hay ejemplos tristes en la palabra de Dios. Ejemplo, ¿quién recuerda de los 10 leprosos? ¿Cuánto se devolvió a agradecer al Señor? Un solo. Un solo. Son ejemplos tristes, mis hermanos. Un solo. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Sin embargo, ¿se escucha bien? Uno, dos. ¿Se oye bien? Este? Pues bien, mis hermanos, hubieron algunos ejemplos como los de los 10 leprosos, que solo uno se devolvió a agradecer al Señor. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que el instinto natural del hombre y de la mujer cambiada y transformadas por el Señor era el de testificar lo que Jesús había hecho por ellos. Yo quiero que alguien en esta noche me diga, el mensaje central de Pablo, después de haber sido tumbado del caballo, después de quedar ciego, hasta que el, no recuerdo el nombre, Ananías, fue, ¿verdad? Llevado por el Señor y se le cayeron las escarchas. Yo quiero que alguien me diga en qué se basó el ministerio de Pablo de ahí en adelante. ¿Cuál era su testimonio? Oye, Pablo parecía un disco rayado, ¿verdad que sí? Cuando Pablo llegaba nuevo a los lugares, ¿qué él hacía cuando llegaba nuevecito que nadie sabía? Él daba su testimonio. Y la predicación de Pablo primero se basaba en lo que Cristo había hecho en su vida. No se basaba en lo que Cristo había hecho en otros, ni cuánta fe el Señor le ha dado a fulano, y cuánta cosa maravillosa el Señor ha hecho por fulano, sino en lo que ha hecho por quién. Por mí. La obra transformadora en mí es lo que me va a llevar a mí a vivir más el Evangelio y con mayor autoridad yo predicar la palabra de Dios. Pero eso no fue solo Pablo. Una de las cosas a la que Pedro recurría más cuando predicaba era a relatar algunas de las historias que Pedro vivió con quién, con Jesús, y las cosas que Jesús hizo por Pedro, la misericordia que Jesús tuvo con Pedro. ¿Hay alguien aquí que cree que Jesús tuvo misericordia con Pedro? ¿Quién dice un ejemplo? ¿Quién recuerda algo más? Gracias, mi hermana. ¿Quién recuerda algo más con Pedro donde hubo misericordia? Hubo una obra transformadora del Señor en él.
Así es, así es. La vida constante, gracias mi hermano, constantemente el Señor tenía misericordia, enseñaba misericordia para que lo que Él hacía con ellos, ¿ustedes creen que eso era de gratis que Jesús lo hacía? En un lenguaje coloquial, ¿verdad? Era para que como Jesús hacía con ellos, ¿qué hicieran ellos? ¿Hicieran con quién? Con los otros, ¿verdad? A veces no podemos perder ahí. Es para que hiciera también con los demás. Incluso era más literal diciendo, como yo os he amado, yo necesito que ustedes también se amen los unos a los otros. ¿Usted cree, hermano, que es fácil Pedro haber vivido todo lo que vivió con Jesús y Pedro haberlo negado 3 veces? 3 veces. ¿Cómo se llama ese perdón que hubo con Pedro después de eso? Misericordia, gracia. Mire, hermano, ¿usted cree que a Pedro se le olvidó eso alguna vez en su vida? Nunca. Pedro fue marcado por esa escena, ese episodio. Y la predicación de Pedro en lo adelante, no igual que la de muchos otros, ya mencioné a Pablo ahorita, se basaba en la obra transformadora que el Señor había hecho en él. Y por lo tanto, él sentía la necesidad de testificar eso a otros. En esta noche, mis hermanos, la iglesia de Piedra Linda Central es exhortada también, motivada a también predicar el evangelio de esta manera, testificando lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Es yo meditar en mi casa, en la intimidad con el Señor. Déjame reflexionar. ¿Dónde estaría yo hoy si no fuera por el Señor? Si yo no conociese al Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Sería un hombre o una mujer? Si soy hombre, diría, sería un hombre de una sola mujer. Si soy mujer, diría, sería mujer de un solo hombre. Y ustedes saben todos los problemas que hay, que se derivan ahí, ¿verdad que sí? Cuando usted no es un hombre de una sola mujer y viceversa. ¿Cuántos problemas se derivan de ahí? Yo sería un hombre rescatado, que no tengo problema ni con el alcohol, ni con las drogas, ni con ningún malo vicio. ¿Sería yo ese hombre? ¿Sería yo ese hombre o mujer incapaz de coger del dinero ajeno? Etcétera, etcétera, etcétera. Si yo fuera un hombre o mujer de los vicios, ¿estaría yo aquí o estaría en el cementerio o en una cárcel? ¿Dónde yo pudiera estar? Es decir, mis hermanos, cuando usted y yo lo analizamos, lo que el Señor ha hecho por nosotros es más grande de lo que usted y yo algún día nos vamos a dar cuenta. Es más grande de lo que usted y yo creemos. Por lo tanto, sea quien sea usted en la iglesia y sea el tiempo que sea que usted tenga en la iglesia, crea y confíe que el testimonio que usted tiene que darle a otros allá afuera que no tienen a Cristo en su vida es un testimonio maravilloso y un testimonio poderoso, porque es lo que Dios ha hecho por usted. No vaya a creer ni a pensar por ningún motivo que ni se le ocurra siquiera pensar que quizás su testimonio no tiene poder, que quizás su testimonio no es un gran testimonio, que quizás usted no tiene un testimonio estrambótico como alguna otra persona que dicen que el Señor lo sacó, ¿verdad? De ciertos lugares, que Dios manifiesta su poder en esos momentos y usted dice, wow, qué maravilloso, Dios lo sacó de ahí. Sí, pero aunque usted Dios quizás no lo sacó de ahí como sacó a esa persona, a ese hermano, crea, Dios hizo también en usted una obra maravillosa. Y en base a ese testimonio, mis hermanos, es que usted y yo tenemos que predicarle a los demás.
Mis hermanos, creamos que este tipo de predicación es más eficaz incluso que la campaña. ¿Qué acabo de decir? Es más eficaz que solamente las campañas evangelísticas. Y es por eso que una iglesia concienzuda, una iglesia orientada en esta dirección que le hemos querido llevar durante la semana de oración, el esfuerzo aunado a las campañas es mucho más poderoso que si solamente se deja todo a las campañas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una iglesia unida, una iglesia orando, una iglesia estudiando la palabra de Dios, una iglesia predicando con el testimonio. Y una iglesia así, mis hermanos, es una iglesia que jamás podrá ser vencida por el enemigo. Así que, como costumbre, mis hermanos, vamos a pedirle que se pongan de pie mientras nuestro hermano del sonido nos pone una hermosa canción. Dice Marcos capítulo 1, mis hermanos, verso 44. Mira, no digas nada a nadie, sino ve lo que decíamos ahorita, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. La parte que a mí me regocija es el versículo siguiente que decíamos, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho. Fíjense cómo el autor no dice si que fue chin ni lo deja así para la imaginación. No, él certifica que fue mucho lo que él divulgó. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Iglesia, en esta coyuntura y en este contexto es todo lo contrario. El Señor Jesús nos manda a que como ese leproso que ya no era leproso recuperado, también divulguemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Y como lo hizo Él, no chin, no poco, no regular o más o menos, sino como mucho, mucho, mis hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Buen Dios y Padre, gracias. Gracias por esta maravillosa hora en la que una vez más tú nos has acompañado en el desarrollo y reflexión de tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es inmensa. Gracias porque nos sirve a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la campaña venidera, Padre Santo, que la declaramos en victoria en tu nombre, Señor. Sabemos que esta es una iglesia luchadora, una iglesia triunfadora, Señor, una iglesia, Padre Santo, que seguirá marchando por la senda de la victoria y del triunfo espiritual, de rescatar todas las almas que hayan de ser rescatadas. Te pedimos que tú le des fuerza a cada miembro de iglesia, a cada líder, Señor, que tú los sigas guiando a cada uno de ellos para que sigan trabajando en tu nombre y para tu obra, Señor. Dales fuerza, dale valor, dales fe, porque en verdad el enemigo no se queda tranquilo
frente al avance de tu obra, sino que trata de poner piedras, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre amado. Pero en tu nombre sabemos que ya esta victoria está ganada, porque tu palabra certifica que el diablo ya perdió la guerra. Así que, Padre amado, ayúdanos a estar siempre del lado correcto, en el ejército correcto, que es el de Cristo Jesús. En el nombre glorioso del Maestro. Amén. En tu